convulsa situación que vive desde algo más de una semana la nación hermana, Perú. ¿A qué se debe que se vayan generando este tipo de situaciones en nuestros países latinoamericanos? Porque vemos que la convulsión, esta crisis sociopolítica, se extiende por diferentes puntos. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Alberto, y a todas las radioescuchas de I99. Bueno, en efecto, la situación del Perú es grave. El cambio de gobierno o la destitución del presidente por parte del Congreso es algo que ocurrió de alguna manera como consecuencia de que el propio presidente había disuelto, digamos, sin ningún poder constitucional a la Asamblea. Pero también eso era algo que venía amenazando la Asamblea de destituirlo al presidente. La Constitución actual peruana facilita la actuación del Congreso solamente con una declaratoria digamos, de problema moral del presidente por parte del Congreso para destituirlo, solamente por votos, sin que haya un proceso adecuado. Entonces, este hecho de la Constitución peruana ha hecho que ya hasta ahora hayan sido 4 o 5 presidentes que han sido destituidos por el Congreso con una facilidad tremenda, y que es un problema político que tiene Perú y que ahora pues se ha replicado con la situación actual. Luego de esto, aquí pues ha habido y hay las manifestaciones ciudadanas de un grupo de los que respaldan al presidente, que exigen, por un lado, que se vaya la presidenta nueva que ha sido nombrada por el Congreso, que era la vicepresidenta de él, que se vayan también los congresistas y que se adelanten las elecciones. La presidenta Boluarte, ella por su lado, desde hace 3 días viene pidiéndole al Congreso que se reúna para adelantar las elecciones que debían haber ocurrido, según el nombramiento de ella, en el año 24 a fines del año 23, o sea, para fines del próximo año. Vamos a ver qué ocurre, a ver si el Congreso del Perú toma esa decisión, si esa decisión tranquiliza los ánimos de los manifestantes. Y también el asunto de la libertad del presidente, que está preso, acusado de rebelión, Sí. y digamos, pues va a enfrentar un juicio por el sistema judicial, que pues es un sistema independiente como en todos lados. Correcto. Pero esto es también un problema por lo cual los manifestantes quieren la libertad del presidente. En la Entonces, está en una actualización, situación política complicada el Perú, y digamos este levantamiento o esta reacción del pueblo peruano, sobre todo de los votantes del presidente Castillo, que están en las zonas rurales o en las provincias fuera de Lima, pero han causado un caos en las carreteras. Entiendo que los aeropuertos, el aeropuerto de Cusco, el aeropuerto de Lima, están cerrados, y esto está, digamos, que esperamos que de alguna manera se tranquilice. Además, estamos oyendo en las noticias que hay fuentes que hablan que ya existen 17 muertos por sí. la reacción pues policial ante las manifestaciones y ante la violencia de las manifestaciones. Claro, y Es en la una situación actualización complicada. informativa hace un momento, pues destacábamos, ¿no?, que el ex presidente Pedro Castillo debe permanecer en prisión preventiva, y esto por lo que dictamina, pues justamente la justicia peruana, ¿no? Deberá permanecer en prisión preventiva por 18 meses, ¿no? Ese es un datito que compartíamos con nuestra audiencia hace un momento. Ahora, la pregunta, no más allá del Perú, ¿no? Porque esto no es una cuestión que afecte a líderes políticos, a mandatarios que sean exclusivamente de la izquierda. Vemos que esta convulsión, esta cuestión se va replicando por otros países. Podemos rápidamente, en casa, por ejemplo, acá en Ecuador, este 2022 nos deja marcado por lo ocurrido en el mes de junio,
que ya desde el 24 de mayo del 2021, desde el momento en que se posesionaba el presidente, ya se levantaban voces por quererle ir generando una suerte de problemática. Pero si vamos más allá también, nos encontramos con lo que le ocurría pues al presidente Boric en Chile, al presidente Petro al norte en Colombia. Es una cuestión bastante conflictiva la que pasan nuestros países, ingeniero. Evidentemente hay una crisis política. Yo creo que el principal problema de nuestras democracias, Perú, Ecuador, sobre todo en estos casos específicos, es la falta de verdaderos partidos políticos. Entonces no hay partidos políticos, no hay formación política a los líderes de los partidos. Lo que hay son movimientos que nombran al que está más popular en el momento, sin preparación por personas, sin preparación política, y que entonces, digamos, llegan a la presidencia sin el soporte suficiente. En las constituciones nuestras se han establecido excesos o equivocaciones. En el Perú se está reclamando, por ejemplo, uno de los reclamos que está haciendo y que están proponiendo como solución es establecer 2 cámaras para que sea más difícil que una sola Cámara de Diputados por asuntos políticos, digamos, destituyen al presidente. Que hay una Cámara de senadores con gente más preparada, con más experiencia, que pueda poner un poco digamos, la voz de la razón y que puedan evitar estas situaciones extremas. Entonces yo también creo que en el Ecuador falta también eso. Me apena que entre las preguntas que hace el presidente Lasso, que todas, digamos, son positivas, pero no lo suficientemente positivas. ¿Por qué no hablar y por qué no la propuesta que ya se había hecho por parte de la ciudadanía, de un grupo ciudadano, de disminuir el número de diputados, pero crear una Cámara de Senadores con un número limitado de senadores nacionales que evidentemente tengan mayores requisitos para llegar a senadores, no la facilidad con la que cualquiera puede ser diputado, y que podamos tener una Cámara de Senadores que sea la que primero haga los nombramientos importantes de los funcionarios que actualmente pues está en esta situación complicada que la hace esta especie de politburó que inventó la Constitución de Montecristi y que no ha funcionado, y que sea entonces un grupo de senadores la que haga el nombramiento de funcionarios, la que se encargue de solucionar estas crisis políticas entre los diputados y la presidencia, y que ponga un poco más la razón y el equilibrio en el ejercicio político. Entonces yo sí creo que esa eliminación que se hizo como moda hace unos 30 años, el Ecuador fue uno de los primeros en eliminar la Cámara de Senadores, es un error, y eso impulsa la inestabilidad política. En todo caso, es hora de que hagamos unas reflexiones importantes sobre cuáles son los cambios, y también los cambios que exijan que hayan verdaderos partidos políticos. No puede haber un país donde hay los movimientos políticos son 20, 30. Debe haber números políticos como tendencias políticas hay, que no son más de 5. Entonces eso haría que se afilien al partido en donde uno tiene su línea política, y que esos partidos tengan que hacer formación política a sus miembros, y que no nombren candidatos a cualquiera que no tengan experiencia. Claro, no podemos ir perdiendo de vista, ¿no? Que debe salir desde la sociedad civil también todos esos cambios, ¿no? Porque no esperemos que los dueños de los partidos, ¿no? Vayan a generar esa suerte de reformas en materia de cómo están estructurados sus organizaciones. Definitivamente yo creo que eso sería pues errado, ¿no? El esperar aquellos cambios. Y definitivamente en esto de que hay que ir cimentando más nuestra democracia, fortaleciendo las instituciones, también es el otro reto que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Trabajar más en aquello. Permítame un ratito rápidamente pasar al otro tema que queríamos abordar con usted, del que tiene que ver con esta posibilidad, con la expectativa sobre esta posibilidad del retiro de la visa Schengen, ¿no?
que permite a los ciudadanos ecuatorianos ingresar a cualquiera de los países europeos. Hubo un pronunciamiento que de alguna manera dejó sorprendido a los ecuatorianos porque ya las fuentes de nuestra Cancillería habían dado a conocer de que se había allanado bastante el camino para lograr aquello, pero ayer precisamente el eurodiputado Javier Zarzalejos explicaba que el ingreso de nuestro país en la lista de países que no requieren esta visa tendría los votos suficientes para ser aprobado en el Parlamento Europeo. ¿Qué conoce? ¿Qué tan fácil, o no tan fácil, sino que qué tan práctico sería lograr aquello, Benjamín? Bueno, primero recordemos que en el año 2000 los ecuatorianos no necesitábamos visas para ir de turista a Europa. Esta visa, esta necesidad, este requisito de visa se impone luego de esa ola migratoria ecuatoriana a España, luego de esa última crisis económica que tuvimos. Sucede eso y los ecuatorianos con la visa, que no había requisito de visa para ir de turista, iban pero no de turista, sino para quedarse a residir o a trabajar en España. Eso provocó que se establezca la visa para el Ecuador, como también había en esa época para Colombia, para Perú y para otros países. Luego, hace aproximadamente 6 años o 7 años, el Ecuador se abstuvo de ingresar en las negociaciones que hacía junto con Colombia y Perú a la Unión Europea. Cuando esos países ingresaron, pocos tiempos después se les levantó el requisito de la visa para ir de turista por un periodo limitado, entiendo que son 90 días a los países europeos. Bueno, ahora está en discusión, ya hace unos 2 años o 3 años el Ecuador viene pidiendo, una vez que entramos a la Unión Europea, al Tratado de Comercio con la Unión Europea, que se nos levante el requisito de la visa. Y oí, además de oír, usted dice al eurodiputado que menciona que en el Parlamento Europeo habría la voluntad de darle al Ecuador este beneficio a los ecuatorianos de poder ir de turistas sin la visa. Por otro lado, hubo un comentario de uno de los comisionados en la comisión donde tiene que aprobarse primero antes de ir al Parlamento, que decía que había mucha irregularidad de algunos tramitadores de visas para los ecuatorianos, en donde falsean alguna información y que esto pues sería algún problema para esa eliminación de las visas. Veamos qué sucede, pero debemos recordar una cosa, que así mismo como a digamos los europeos o el Parlamento Europeo nos puede eliminar el requisito de tener una visa para ir de turista, lo pudiera si es que hubiera un mal uso de eso por parte de los ecuatorianos. Si vuelve a ocurrir que esa eliminación de la visa precipita que vayan personas a emigrar a España o ir a trabajar allá y quedarse más del tiempo que da en la autorización de entrar sin visa, la pudieran volver a imponer. Es decir, es algo que también, por otro lado, el beneficio para Europa de que no haya el requisito de la visa para los ecuatorianos es pues, que habrá más turismo ecuatoriano para Europa, y eso también es lo que les interesa a ellos. En todo caso, esperemos que se tramite esta facilidad y que en el mes de enero los ecuatorianos puedan viajar de turismo o visitar a sus familiares. Hay muchos ecuatorianos que tienen familiares en Italia, en España, y en efecto, pues esta larga separación se compensa en algo cuando hay las visitas familiares. Madres a hijos que no ven hace años, que han emigrado hace tiempo, y esta facilidad debería permitirse. Okay. Y hay que recordar que si esto ocurre, hay que cumplir lo que dice esa extensión, que es un permiso para viajar sin visa, pero por un periodo limitado de tiempo. Así es. En este tiempo pues, está causando que pueda ser deportado igualmente y que pueda ser retirada después de un tiempo, si es que ocurre con frecuencia que ecuatorianos mal utilizan
el derecho de viajar sin visa. Hay que ser Esperemos claro. que sea aprobado en enero. Hay que ser clarísimos en aquello. Oiga, finalmente, ¿Argentina o Francia? ¿Francia o Argentina el domingo? ¿Qué le dice ese pálpito? Bueno, como latinoamericanos queremos que sea Argentina. Creo que son dos equipos muy equilibrados. Cada uno tiene una estrella, digamos, fabulosa, Messi y Mbappé, que en cualquier rato se escapan y lanzan el gol. En los partidos que hemos visto estos días, en esta semana, en la semana anterior, a veces es el que mete el primer gol el que tiene el chance. Veamos qué pasa el día domingo y posiblemente, en efecto, si el primer gol hace que pueda tener un ganador, pero por mi lado, pues yo prefiero que gane Argentina. Claro que sí, vamos a hacer fuerza por la albiceleste. Un abrazo inmenso. Es Benjamín Rosales Valenzuela, experto en materia internacional, en temas diplomáticos, integrante de la Academia de Historia y de Diplomacia de nuestro país, columnista de importantes medios de comunicación.